era protocolo de bioseguridad de la OMS en relación a los parámetros que tiene. Que ahora nos habíamos quedado. Entonces, ¿está bien molesta o está bien así o está bien así? Apagado. Bien, entonces, el protocolo de la OMS en relación a la cirugía segura no busca mostrarnos cómo operar, cosas tienen que ser claros. Lo que busca es que la cirugía sea segura en base a ciertos parámetros, ciertas normas protocolizadas a través de ensayos que hace la OMS, propone la OMS para el beneficio del paciente. ¿Sí? Eso hay que ser claro. ¿Sí? Busca que en determinados puntos de la intervención lo que se hace y se genere es preguntas que hagan que el equipo quirúrgico diga o se someta a ese cuestionamiento si está haciendo bien. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? No busca favorecer al equipo quirúrgico, sino busca la seguridad del paciente. ¿Estamos? Eso hay que entenderlo. Esta no es una medida desde un punto de vista quirúrgico, es una medida desde un punto de vista de salud pública. La salud pública, en términos globales, va mucho más allá en cuanto a la temática que lo que sería la cirugía en sí. ¿Estamos? Entonces, esto se ha hecho con un protocolo que todavía se sigue ensayando, pero ya está en su segunda fase, a través de ciertos parámetros que han ido viendo, se iban viendo antes, que los patrones de seguridad de la cirugía estaban siendo alterados. Porque ¿cuántas cirugías creen que se pueden hacer al año? Las intervenciones no solamente van de la cirugía en general, sino un montón de cirugías, considerando que la cirugía iría de una cirugía menor en cuanto a su complejidad a una cirugía mayor. ¿Sí? Imagínense, y como dicen, se calcula que hay 63 millones de personas que se someten a intervenciones quirúrgicas por lesiones traumáticas, más 10 millones por complicaciones relacionadas con el embarazo, más 31 millones por problemas oncológicos. ¿Sí? Eso es una parte relacionada con las complicaciones de las cirugías, más los 234 millones de cirugías mayores que se hacen. ¿Sí? Eso al año es un número muy grande. Mientras más grande sea algo, obviamente es mucho más propenso al error. Entonces se ha visto que el problema de fallas en relación a la salud pública con procedimientos quirúrgicos, el problema grande es las secuelas que pueden generar estos procedimientos en los pacientes. Los daños, como en causa de muerte, también ha existido. Entonces, la OMS ha implementado medidas que se han aplicado a través de este protocolo que está diseñado pensando en esto, con medidas simples. Porque un protocolo, mientras más complejo sea, menos se va a efectivizar. Entonces, se ha hecho y se ha diseñado un protocolo específico para garantizar la cirugía segura. Eso es diferente. ¿Sí? ¿En base a qué? La cirugía, obviamente, como indicador es una prioridad de salud pública, pero como indicador por ciertas fallas que han habido a través del tiempo. 5 datos sobre cirugía segura. Hasta un 25% de los pacientes hospitalizados sufren complicaciones postoperatorias sin necesidad con la aplicación de un protocolo seguro. Imagínense, entonces, estamos hablando de cada 100, 25 pacientes van a tener complicaciones propias, no solamente de la enfermedad, sino del procedimiento y otros factores que están estrechamente relacionados con el paciente. Entonces, por eso es que la cirugía despierta la curiosidad y la ocupación de la gente de la OMS.
La tasa bruta de mortalidad registrada tras la cirugía mayor está entre el 0,5 y el 5%, es altísimo. En los países industrializados ha habido casi la mitad de los efectos adversos de los pacientes que han requerido una atención quirúrgica. Posteriormente ha habido un enfoque sistémico para mejorar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No existe un remedio para mejorar la seguridad de la cirugía. No hay algo específico que diga, aplica esto y este paciente va a tener una buena salida. Entonces, lo que se busca es, ante todo este conglomerado de situaciones que son adversas para el paciente, buscar algo que no agregue mayor riesgo para los pacientes, independientemente del tipo de cirugía. Y es por eso que se han planteado 10 objetivos esenciales dentro de la cirugía celular, que es lo que vamos a ver dentro del checklist que ha desarrollado la OMS. ¿Sí? Este checklist, o lista de verificación, se basa en 3 fases: una fase de entrada del paciente, una fase 2 cuando ya está a punto de empezar o ya ha empezado la cirugía. Mayormente se lo utiliza antes de la incisión. Lamentablemente, tenemos que ser sinceros, la cumplimos después de la incisión, cuando estamos ya en un momento de relajación de la cirugía o con el objetivo ya establecido o ya garantizado. Y obviamente la fase de salida es antes de que el paciente produzca su salida de quirófano. También lo hacemos antes, porque les voy a explicar por qué. Porque no puedo condicionarme a un protocolo cuando es muy importante que lo realice antes, ¿sí? Porque la fase 3 dice, antes de salir o antes de fertilizar la salida del paciente del quirófano, ¿sí? Entonces vamos a empezar a desglosar estas medidas sencillas. Antes de la inducción anestésica, o sea, antes de que el paciente quede dormido, ¿qué tiene que suceder o qué se tiene que hacer? Esta etapa es crucial. Para empezar, se verifica la identificación del paciente. ¿Ustedes creen que en hospitales gigantescos con 20, 30 quirófanos no hay la posibilidad de que se confunda un paciente? Si en nuestros hospitales, ¿cuántas cirugías creen que se hacen por día en el amor de Dios? Más o menos, ¿cuántas creen ustedes? 11, 15, ¿cuántas se ven? Se hacen cirugías programadas, alrededor de 25 cirugías programadas, ¿sí? Y con las emergencias se puede llegar hasta 35 o hasta 40 cirugías por día, en el mejor de los casos. Y todos los servicios que existen dentro del hospital. ¿Ustedes creen que mientras más cirugías no hay más posibilidad de que los podamos confundir el paciente? ¿Sí? Y mientras más grande y complejo sea un servicio que trata, a veces hay menos relación del médico con los pacientes. ¿Por qué? Porque ellas dos, por ejemplo, son compañeras. Ella termina su guardia y le pasa al paciente. Ella no lo conoce, está entrando recién a trabajar. Solamente me dice el paciente que tiene que operarse de apéndice. Oye, sí, yo lo veo y entra al quirófano, nunca he hablado con el paciente, ¿sí? Porque es parte del proceso y es parte de todo lo que es el movimiento que genera un hospital. Entonces, esa es la situación. Y yo les estoy hablando claramente de lo que va a pasar, ¿sí? Mientras más grande es el servicio, más se despersonaliza la atención médico-paciente. Entonces, esta es la base fundamental. Entonces, cuando nos dice al ingreso, es cuando el paciente está en el área de transferencia, es decir, cuando el paciente está ingresando de la puerta de la camilla de traslado a quirófano, ni siquiera a su quirófano, al pasillo del quirófano. Ahí el enfermero encargado de este checklist sale y le pregunta: ¿se ha identificado al paciente? ¿Sí?
tiene su identidad, el sitio quirúrgico está marcado, se sabe el procedimiento, ¿sí? Tiene la autorización o consentimiento del paciente. Esa es la fase inicial. Dentro del quirófano hay una demarcación del sitio quirúrgico o no procede en este tipo de cirugía que haya una demarcación del sitio quirúrgico. Por ejemplo, en esta situación, nosotros somos dos cirujanos pediátricos en el hospital y casi todos los pacientes básicamente los conocemos, ¿sí? No hacemos demarcación del sitio quirúrgico. ¿Por qué no procede? Si lo haríamos sería obviamente mucho mejor. ¿Cuál es la situación? Básica, es simple. 7 de la mañana tenemos nuestro primer motivo. El niño lleva 8 horas sin comer. Está medicado para anestesiología antes de pasar al quirófano porque está con una sedación. Entonces, cualquier acto nuestro de ir y pintarle la panza, sabiendo dónde vamos a decidir, porque lo conocemos, nosotros lo entrevistamos un día previo, ¿sí? Es traumático para el paciente pediátrico, ¿sí? Por eso es que no lo hacemos. En otro lugar, en el 8 de residencia, donde trabajaba, sí los marcábamos obligatoriamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo marcaba como presidente a todos los pacientes quirúrgicos que iban a ingresar al día siguiente, donde quizás yo no tenía contacto con esos pacientes. Eso es muy diferente, ¿sí? Es una buena norma fundamental. Que no lo hagamos, pues estoy explicando el porqué, que no nos va a cambiar, porque somos dos en el equipo, ¿sí? Se ha completado el control de seguridad de la anestesia. Obviamente, el equipo de anestesia ya ha hecho sus testeos previos, incluso antes de que el paciente lo llame a quirófano, ¿sí? Los anestesiólogos o los residentes de anestesia ingresan 6 de la mañana y han probado todas las máquinas y saben, no piden un paciente si es que su máquina no funciona. Para que vean cómo estas cosas se salen de este marco del protocolo. Porque el protocolo no nos va a decir cómo vamos a trabajar, no. Nos va a preguntar si dentro de nuestro trabajo nosotros le estamos aportando seguridad al paciente, ¿sí? Muy diferente. Entonces, cuando la enfermera dice se ha completado el control de la seguridad de anestesia, claro que sí. Se ha colocado el oxígeno del pulso y está en funcionamiento, se ha hecho eso porque se ha testeado que el anestesiólogo ya empezaba a monitorizar a ese paciente para saber que está en una estabilidad, ¿sí? Tiene pacientes alergias conocidas, sí o no, ya se sabe de antes, porque el paciente, los anestesiólogos incluso hacen la visita preanestésica un día antes. Entonces ellos se aseguran que también hay otras personas que pueden revisar a ese paciente, pueden hacer la anotación o no de las alergias. Tiene una vía aérea difícil y riesgo de aspiración, también se ha revisado previamente. Pero en el protocolo tiene que constar. Y te preguntarían, ¿ha hecho esto? Sí. Si usted sabe que va a llover y ha visto relampaguear a las 7 de la noche, tiene que salir a las 8:30, ya prepara su paraguas, ¿verdad? O entra al Google y busca pronóstico del clima y sí, porque a las 10, cuando esté de ida, va a seguir este porcentaje de niños. No le dice que no vaya con paraguas, o no tome medidas, o no salga cuando le dice que se asegure el éxito de su salida y que se mueva lo menos posible, porque lleve y porte un paraguas. Eso es lo que usa este protocolo, ¿sí? Si hay riesgos de hemorragia, obviamente, y si es que se ha previsto la disponibilidad de un acceso intravenoso y líquidos adecuados. Todo paciente que ingrese en quirófano para una anestesia general tiene que tener un acceso venoso. En los niños lo hacemos dentro del ingreso al quirófano previo a la inhalación de gases cuando el paciente está dormido, porque también es traumático. En los adultos, ¿quién no se va con pinchacito, verdad? Entonces, el adulto mayormente ya entra con la vía desde la sala. Entonces, para que vean cómo nos salimos del protocolo, ¿sí? Pero es importante preguntar y saber.
La segunda fase es antes de la incisión, ¿sí? Vamos a confirmar las los pasos críticos. Hay que ver todas las situaciones que podrían generar algún tipo de complicación antes de empezar a operar para que nosotros estemos listos. Confirmaron, ¿sí? Que hayan presentado todos los cirujanos. No lo hacemos porque ya nos conocemos, trabajamos. Cuando hay equipos nuevos sí se hace. Aún así, la enfermera pregunta quiénes están interviniendo si es que no los conoce, porque se tiene que llevar a la revista. ¿Sí? Se ha confirmado la identidad verbalmente del paciente. Esto es algo muy importante. Se confirma. Todos trabajamos en esto. No nos decimos, ¿de qué lo está operando? No sabemos. Confirmamos entre nosotros. Por ejemplo, ¿vamos a operar el lado derecho? Sí. ¿Es el lado derecho correcto? Sí. ¿Tenemos alguna imagen para certificar que es el lado derecho? Pues si haría falta, ponemos la radiografía o la tomografía de ese paciente para confirmar. Parece engorroso, pero lo hacemos. Es muy importante. La prevención de eventos críticos. Los eventos críticos ya los planificamos previamente a la programación de la cirugía. Si yo tengo una cirugía grande, una cirugía que viene el riesgo al paciente, sé que puede necesitar hemoderivados, que puede necesitar en muchas situaciones, ya las preveo un día antes. ¿Por qué? Porque ya tengo que tener listo todo antes de empezar a operar. Si necesito algún instrumental específico, ya lo he previsto. Si necesito un hilo, también, etc. ¿Sí? Entonces la enfermera cuando me pregunte, aparece obvio, pero si estoy intentando cumplir el protocolo, le tengo que contestar que sí, o que no, ¿verdad? Después, tenemos que ver si el equipo de anestesia ha encontrado algún problema en el equipo durante el desarrollo de la cirugía para que ese equipo entre en una fase de arreglo o en una fase de suspensión. El equipo de enfermería habla con la instrumentadora y ve diferentes testers que hay para certificar la esterilización, para certificar que las cajas que se están utilizando o el instrumental no esté vencido, etc. ¿Se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos? ¿Sí o no procede? El no procede significa qué cosa? En ciertos tipos de cirugía, por el grado de contaminación de la herida, como habíamos visto en su clasificación, las heridas limpias, que son cirugías que van a durar menos de 45 minutos, en las cuales no va a haber un ingreso a un tracto respiratorio o una cavidad, que son consideradas cirugías limpias, no necesitarían el uso de antibióticos de manera profiláctica para evitar la infección. ¿Sí? Eso lo pueden ver en cualquier guía, cualquier normal, pueden investigar hasta que pueden contradecir con lo que les voy a decir a los siguientes. Todas estas guías marcan el uso de antibióticos profilácticos, por ejemplo, para una cirugía limpia, como es una hernia inguinal programada, ¿sí? Las guías americanas te dicen que no hay que usar antibióticos. No hay que usar. Les digo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros sí usamos? Las guías basadas tanto europeas como americanas tienen un paciente que el domingo se va a pasear a la que come muy bien, que es sano, no tiene ninguna enfermedad. Esos son sus objetivos de estudio. Ese paciente, antes de llegar al hospital, ha seguido las indicaciones de su médico, se ha bañado con un apósito especial, se ha afeitado la zona, si es que el médico certifica, el médico se certifica, ha utilizado una solución antiséptica para la zona de la ingle del lado derecho que se tenía que operar y ha venido en su coche al hospital a internarse a las 6 de la mañana para operarse a 7. Ese paciente, todas esas características, obviamente es un paciente que tiene un territorio limpio y no necesitaría una profilaxis antibiótica. Nuestro paciente que ha llegado de Carapalí, 8 horas de flota, ayer ha salido de Carapalí para llegar mañana a la hora de la cirugía, no se ha bañado hasta 3 días. ¿Sí?
familia para que el quirófano inclusive. Díganle a la mamá que compre un apósito de baño químico específico, antiséptico, que cuesta 70 bolivianos. Apenas tiene para el pasaje, lo traigo al chico, ¿verdad? El sueldo. Entonces, ese niño nos llega completamente sucio al quirófano, por más que nosotros usemos las medidas higiénicas, no lo protegerían ustedes con antibióticos para evitar. ¿Ustedes creen que ese niño que no se ha bañado hace 3 días o 4 días, no sé, se va a bañar después de la cirugía cuando se vaya a su casa? O sea, estamos con un sitio potencialmente infeccioso, no vamos a cubrirlo con antibióticos. Ese es nuestro motivo. Evidentemente podemos discutir, pero quiero ser claro, porque seguramente si ustedes investigan, no, nos ha dicho esto, y en las guías dicen que no. Ahí las diferencias, y ese es nuestro medio. Además que nosotros manejamos un pool de pacientes, si tienen una enfermedad de base, totalmente no controlada. Si son población pediátrica, en su gran mayoría, entre 60 y 65% son desnutridos. Son todos los factores que van a aumentar los riesgos de infección. ¿Sí? Por eso es que esta parte con pinzas. Pueden visualizarse las imágenes diagnósticas especiales si es que proceden, sí o no. De acuerdo a una presión, eso que necesite un campo específico. Si tengo un tumor del lado derecho, tendré que tener la tomografía al frente mío, independientemente que sepa. Es una manera de controlar y alertar al instituto que está la lesión del lado que corresponde, certificada con una imagen. Entonces, esta pausa quirúrgica, ¿sí? Como ustedes verán, no me dice cómo tengo que seguir, pero sí me da a entender que el procedimiento que ya hemos decidido empezar tiene todas las medidas específicas para que no entre en riesgo de complicación. ¿Sí? La tercera fase, antes del abandono de la sala operatoria. O sea, es antes de la salida del paciente. ¿Qué significa eso? Ya el paciente básicamente se ha terminado el cierre de la herida quirúrgica, se puede estar en la fase de limpieza y de curación, y entonces ahí el enfermero va a preguntar el nombre del procedimiento realizado. Les preguntaban a los chicos del otro grupo y les decían: había una cirugía de vesícula y resultó que no se ha hecho la cirugía de vesícula. ¿Qué hay? El enfermero agarra su listita y le dice: señor, doctora, ¿cuál es el nombre del procedimiento? ¿Cuál es esta ectomía que hago yo? Y dice: no, hemos hecho una cirugía de hernia. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Es un error? ¿Qué hacemos? El señor venía con la vesícula y yo le preparo la hernia. Pero entrego amor blanco directamente. No es así. ¿Qué hago? El paciente sale por la puerta de atrás a la Argentina, me escapo. ¿Qué dice? Obviamente, sí, no tenemos que plantearnos esta situación que hemos pasado en la fase 1. Ustedes vean cómo un protocolo se tiene que articular. ¿Entienden? No puede preguntarme, decir, manteniendo lo que estamos estandarizando dentro del protocolo. ¿Sí? Que los recuentos de instrumentos y gasas y agujas son correctos o no proceden. Ya lo cerraba al paciente. La enfermera va a decir: falta una tijera, para que vean que hay cosas que nosotros hacemos antes porque estamos dentro del proceso, del procedimiento quirúrgico,
pero no está de más que quede asentado, porque el que va a revisar el checklist es el abogado que lo va a demandar. ¿Sí? ¿Qué harían si una gasa está dentro de ese paciente? O no encuentran una gasa, lo que dice. Que los recuentos de instrumentos y gasas, doctor, le falta una tijera que pero me falta una tijera, o me falta una gasa. ¿Qué hay? Y esto es fuera de problema. No se tendría que cerrar. Por eso que nosotros, como equipo quirúrgico, antes de empezar a cerrar, ya directamente con revisión, listo. La instrumentadora, cuando recibe las gasas, recibe el instrumental externo, hace un conteo. Sabe que tiene 108 pisos de la cama 1, sabe que le pasan 12 compresas, sabe que le pasan 12 gasitas chiquititas. Entonces, cuando está, le dice a la enfermera, acompáñe las gasas. ¿Cuántas chicas hay? 12. Tienen anotado en la pizarra 12 gasas chicas, listo, antes de esto. ¿Sí? Pero esto te recuerda que tu trabajo que lo hayas hecho, lo has hecho bien, por eso está afuera. Pero ya ahí viene la pregunta. No lo cierro, pero no encuentro la tijera o no encuentro la gasa. ¿Qué hace? Es lo mía. No se vayan, tranquilo, no se escapen. ¿Qué les pasaría? Su primera cirugía, su primer paciente tiene a debutar a la harina y la enfermera no encuentra la gasa. Pero ahora no encuentro la tijera, señores. ¿Qué van a hacer? Y lo van a buscar. Tenemos un equipo de radioscopía dentro del quirófano, alguna vez lo hemos usado. Las gasas tienen un marcador, una línea radiopaca que no se puede encontrar por eso. No hay usado todo. ¿Qué harían? ¿Qué? No hay. Ustedes, por eso es el primer lugar donde se usa. 12 gasas, 11 nada más. ¿Acaso el protocolo de la seguridad segura me habla de eso? Me confirma que me he equivocado, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Correspondería ser agotar los medios. Mi compañera me está tocando la puerta. Lleva 2 horas en el quirófano con la seguridad que tiene que durar 45 y yo tengo que operar. ¿Cuándo piensas terminar? Ya tenemos por el tiempo que está dentro del paciente. O sea, solo para... No hay la gasa. No hay. No hay la Ni gasa. dentro del paciente. En teoría no está dentro del paciente. Bueno, en caso de que tengo entendido que en caso de, por ejemplo, si fuera una tijera se tiene que sacar el objeto, sí o sí. En caso de que no sea un objeto que pueda llegar a agravar la salud del paciente en el futuro, se le puede dejar hasta que salga el paciente para realizar otra operación y retirar, pero claramente se le tiene que es un probabilidad. Usted mismo se está contradiciendo. No hay nada que sea ajeno a su cuerpo, que esté dentro de su cuerpo, o no le cause una reacción. No existe un material que no se convierta en un cuerpo extraño, ¿verdad? Se va a andar orgulloso por ahí. Tengo una tijera. Pero está cerca, me gusta cómo está pensando. ¿Qué harían?
el mundo. Entonces necesitábamos sangre del bebé. Y nosotros los cirujanos, obviamente, en nuestra cabeza pasamos todos los hechos. Yo me voy a mi casa y mi esposa me habla y me acuerdo de la cirugía. Es continuidad, es algo patológico. Todo el tiempo le pasamos, es decir, ¿qué ha pasado con esto? Peor si las cosas no creemos que nos ha ido bien. Entonces es algo que vamos a pasar. Y no solo yo tengo esa enfermedad, sino varios colegas. Entonces, este niño, no hemos perdido grasa. No, porque sabemos, controlamos, que tenemos miedo, tenemos mucho respeto. Nos faltaba una grasa. Una grasa no había. Ahí empezamos a hacer todo, ¿verdad? ¿Has contado bien? Sí, doctor, pero está anotado ahí, sí. Busque, levante la camilla, levante de este suelo, así. Nada. Nada de nada. Resulta que había entrado una técnica nueva de sangre, de locomoción. Entonces, no sé por qué, Nico, cuando ellos hacen una certificación de glucosamina para ese paciente, en lugar de sacarle con una jeringa, lo ha pinchado y ha llevado una gasa que tenía sangre, ¿sí? Y esa gasa la ha llevado a analizar a su laboratorio, pero no nos ha dicho nada. Se la lleva, no estamos acostumbrados, no se puede hacer eso, estamos dentro de un equipo, ¿verdad? Entonces, lo que se iba a procesar su muestra 20 minutos, nosotros nos estábamos matando, dentro del quirófano y sacar de eso, no podíamos hacer eso. ¿Ya? Entonces, cuando vuelve, ponerle la sangre al bebé, resultó que nos escuchaba pitear. Y dice, no, por una gasita. Esta gasita yo la tengo aquí, era esta. Fíjense, y si no le apareció la gasa, tendríamos que cerrar al paciente, terminar la cirugía, porque hemos agotado los medios los cuales nosotros tenemos la capacidad de sacar o de encontrar ese cuerpo extraño. Y ahí viene la primera parte que vamos a ir viendo después, que se llama autorización o consentimiento informado. En el consentimiento informado se le informa al paciente que hay riesgos de que puedan suceder estos eventos. ¿Sí? Es una medida que está dentro de las posibilidades. Pero aún así, tenemos que ser éticos y comunicar al paciente: ha sucedido este evento. Puede que, decía, algún miembro se pueda manifestar y pueda generar alteraciones. Ahí vamos a proceder a su retiro. Obviamente a nadie le gustaría llevarse a su guagua con una tijera dentro de la panza, ¿verdad? Pero no sucede en esas situaciones de la presencia. Pero cuerpos extraños como gases, como situaciones profundas de todo eso pueden generar eso. Entonces, está dentro del procedimiento. Pero el protocolo no te explica eso, ¿verdad? Entonces, a eso quiero ir. La letra muerta que excede a la medicina avanzada. ¿Sí? Pero nunca dejen de ser éticos. Hay que hablar con el paciente asumiendo el riesgo, diciéndole la verdad. Porque el 80% de los pacientes que van a comprender, obviamente simplemente el 20% o más, van a tener un sobrino abogado que va a decir, ay, no vamos a saber qué. Pero eso es otro cantar, eso lo vamos a discutir en su legado. Entonces, ¿se tiene que cumplir esto de manera rutinaria? Sí, pero no es el tiempo del equipo quirúrgico, sino del protocolo. No podemos esperar a que la enfermera nos pregunte todo esto cuando esté todo cerrado. ¿Sí? Esto es, ustedes lo conocen, el checklist no es para que se lo memoricen, es para que lo tengan, porque eso se distribuye bien. Uno de los factores a considerar es tener en mano la lista de verificación para que se pueda efectivizar. No te pide que lo memorices. Dentro de la práctica, esto es importante, porque hay que identificar cuáles son los principales desafíos en la implementación de cada fase del hospital. Ustedes cuando vayan
Bien. ¿Sí? Ahora, bueno, no estás cumpliendo el protocolo del OMS, van a tirar con una pinza y la tienen, y la caja se la van a llevar por ustedes, ¿verdad? Sean críticos en su aprendizaje. Hay que proponer alguna mejoría específica para fortalecer la comunicación de verificación. Eso sí, a pocas personas les gusta enmarcarse en el protocolo. Sí, las primeras 5 o 6 veces que te hacen este protocolo, sí, pero lo contestas con cariño, después ganas. Pero si cumplimos, hay que cumplir el protocolo a rajatabla. El impacto, ¿sí? Si este protocolo, tenemos que verificar si es que ha habido una mejoría en los pacientes y en nosotros, les puedo decir que sí. Porque lo tenemos pendiente. Sabemos. Entonces eso es muy importante. Por eso el impacto tiene que estar dentro del cumplimiento. ¿Para qué voy a intentar pasar de todo si después yo mismo no lo voy a cumplir? No tiene sentido. ¿Sí? El equipo quirúrgico ya más o menos ustedes lo conocen. En relación a cirujano, su ayudante, el anestesiólogo, la instrumentadora, la enfermera circulante, con los roles establecidos de cada uno como cabezas de la cirugía, de la toma de decisiones. El ayudante es muy importante. Eso les decía a sus compañeros, por ejemplo, un ayudante tiene que ser de lo posible parte del cirujano o un cirujano en formación, si es lo ideal, por las diferentes situaciones adversas que se pueden presentar dentro del equipo quirúrgico. Se puede cumplir o no se puede cumplir. Mientras menos se cumpla, más riesgo va a existir para la cirugía. ¿Sí? En algún momento va a suceder algo. ¿Sí? Después el anestesiólogo también les decía, el anestesiólogo es fundamental porque como muchos evalúan sus interpretaciones, que no es que los pacientes está mal, sino que es falta de experiencia, es muy importante. El anestesiólogo duerme al paciente, no duerme solamente al paciente. El anestesiólogo aplica una anestesia o una técnica de anestesia, pero también supervisa y monitoriza al paciente. Se encarga de la atención crítica de ese paciente durante el procedimiento. Es fundamental. Sin anestesia no hay cirugía. Yo, pese que soy cirujano, siempre me han dicho que si no hay cirujano de nada, sin anestesia, así. ¿Sí? El equipo fundamental del anestesiólogo, así como todos los intervinientes, porque cada uno tiene un rol específico para cumplir. ¿Vamos? Entonces, esto lo visto, la terminología, el protocolo de la OMS, el trabajo en equipo es fundamental y las clasificaciones de seguridad ya lo puedo superar. Están sus bibliografías y esto es todo lo que terminamos esta segunda unidad. ¿Tienen alguna duda? Dígame.
entender y tratar de dominar las diferentes técnicas que existen, por ejemplo, de esterilización, e implementar protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad ya ahora en estas situaciones no solamente van a ser para el paciente, sino van a ser para nosotros. Ustedes que empiecen a tener rol en práctica hospitalaria tienen que aprender a cuidarse, porque de nada les va a servir llegar aquí, no van a ser los mejores alumnos de la Universidad Católica si han llegado con una enfermedad contagiosa, si han llegado con alguna secuela que los pueda generar el asistido en el hospital, etcétera, etcétera. Entonces, cuídense, muy importante. La vía temática entonces es la 4, está todo en la plataforma. Vamos a ver. Antes de entender y saber cómo cuidarnos, tenemos que pensar y entender qué es a lo que nos vamos a enfrentar. En este caso se llama infección. Infección. Es uno de los problemas de salud pública más grandes en el mundo. En el mundo moderno, en el primer mundo, en el tercer mundo, la infección no deja de estar presente dentro de lo que es el día a día, ¿sí? Sobre todo las infecciones hospitalarias con todas las consecuencias. Ustedes dos quieren llamar a la presa. Ustedes están bien. ¿Quieren seguir? Seguro que los niños están viéndose. ¿Quieren ver avanzado el tema? Aquí ya se entonces. Un minuto para hacer la vida. Mi casa no se viene a reír. O si hay algo que les causa gracia en el día, díganme no, vengan, vamos las cosas de frente, no tengo problema. Pero no perjudiquen la presa. No tiene ese problema. No, pórtense bien. Son las normas. Ustedes dos van a preparar una guía de normas de bioseguridad o implementación de vestimenta, puesta y sacado de equipos de protección personal para la próxima clase, para el lunes, para todo el curso. Si no lo preparan, no entran en clase. Perdón, pero a mí no me gusta que se me ríen acá. Si se me ríen, díganme por qué es que les causa gracia sobre el tema. Entonces, aún en el desarrollo de la tecnología no se ha establecido, no hay la capacidad de determinar o frenar las infecciones desde todo punto de vista, no solamente quirúrgica, sino en general. ¿Sí? Entonces, aquí viene las infecciones hospitalarias dentro de la actividad diaria. Ustedes, todos que vamos dentro de un hospital, son procesos con los cuales se ha visto que no se necesitan medidas grandes, sino las medidas simples son lo que han empezado a cambiar y han empezado a revolucionar los cambios para mejorar las estrategias en la eliminación de la infección. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto aquí, para ustedes, ¿cómo se actúa en la prevención? ¿Cuándo y a qué horas se han lavado las manos por última vez? ¿Cómo deben asistir a un hospital? ¿Saben? O a un centro de salud. ¿Por qué? ¿Qué es una infección? En sus palabras. ¿Consideran que en un hospital se pueden adquirir infecciones? ¿Cómo se llaman esas infecciones que están dentro del hospital? Y cada uno de nosotros somos un vector posible de transmisión de enfermedades. En 2 minutos. Piensen, no lo googleen, piensen.
quiero. Chucky, como ustedes. Algunos ya los conozco porque soy mis alumnos. Por favor, el resto, su identificación. Gracias, bien. ¿Cómo actuamos en la prevención? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Aseo personal. ¿Por qué quiere prevenir? Para prevenir el primer aseo personal. ¿Qué más? Medidas de bioseguridad. Usted estaba en el colegio, ¿eh? Sí, estaba más o menos en el colegio, ¿verdad? Y el educación estaba en el tercer, cuarto medio. Tercero, los estudiantes iban a San Francisco, sus vicios, no había encapsulamiento. Y las medidas de bioseguridad de encapsulamiento se han visto que no se han servido absolutamente para nada. Porque no han hecho que aumente las tasas reales de infección del COVID. No han mejorado. Porque las cosas no se cumplen. Pero está bien, pues puede empezar. El lavado. Nombre, por favor. Yaretsi. Yaretsi. Estaría también entre eso el lavado de frutas y vegetales antes del consumo como medio de prevención. La vacunación. Ya. ¿Algo más? Difusión de información. Normas o guías. Bien. ¿Qué más? ¿Qué dice las? Tienen la computadora ahí para poder hablar. Siéntanse en la libertad de charlar. ¿Ven? Se preocupen. Se preocupen y no se van a pensar. Como les digo siempre, la cirugía es práctica, la cirugía es medidas de bioseguridad. ¿Cuántas conoces? ¿Cómo las transmitirías? Dime algo de lavado de manos y te diré qué eres ese problema. Fuera de todo esto, a lo que quiero llegar es lo siguiente, perdón, nosotros podemos saber y difundir muchas cosas, pero la prevención no solo se hace con ideas, la prevención se hace con conocimiento. Tenemos que conocer algo para poder determinar. ¿Sí? Básicamente es eso, conocer y entender las medidas. Y después vamos a poder desglosarlas de acuerdo a la situación. En muchas situaciones que no están dentro de este proceso. Por eso, la base fundamental para la prevención es conocer qué me enfrento y cómo lo enfrento. Básicamente. Y ahí los niños se lo pueden demostrar. ¿A qué vas a lavar las manos por última vez? ¿A qué hora? No. Pues sí, ¿a qué hora? ¿Hace una hora? Después de la salida del hospital. Usted tenía la práctica y no ha después de lavado la mano. Porque eso es lo que usted entendiendo. No sé. Si no, la igual no es práctica. Todos hacen la hora. Somos el grupo más lindo que existe. Independientemente de vamos a ver cómo y dónde nos lavamos. ¿Sí? Les preguntaba a los que están aquí en el baño de mujeres, ¿funciona el secador? ¿Lo utilizan?
¿No? Porque es más fácil con toallitas. ¿Por qué no lo utilizarán? Hace mucho ruido. ¿Mucho ruido? Mucho ruido. Tampoco, sí, tampoco se puede. ¿Saben cómo funciona ese equipo? Es una turbina, chupa aire, calienta el aire y lo saca de tus manos, ¿verdad? ¿Sí? ¿De dónde chupa el aire? Del baño. ¿Y qué? Del aire que hay en el baño. ¿Y qué hay en el baño? Básicamente caca, ¿verdad? Entonces, ustedes están haciendo. Ya no lo Por veo. eso al lado está el alcohol. Si tiene caca en las manos y se pone alcohol, ustedes tienen las manos limpias pero con caca. No. ¿Sí o no? Por eso son estudios que se han hecho para entender que este ven que es importante conocer a través de otras medidas. ¿Sí? Es muy importante. ¿Cómo deben asistir a un hospital? Vamos a volver a. ¿Cómo van a ir? Vamos a un orden, así bien. Van a preparar su mochila para mañana y van a empezar. Uno. Emocionadas, tu mamá, qué lindo que se llega al hospital. Ah, qué lindo, chiquita, doctora. ¿Qué van a hacer? Uno. Guantes. No importa el orden. Dos. Barbijo. Barbijo. Tres. Pijama. ¿Ese que estamos usando mamá que la gallera con empanadas? No. Así lo llaman. Hasta su hijo dice que yo daba, que se dio la Al menos de nosotros. que se van así y todo su hijo. No, se usa, se le pone ahí. Ahí no tiene que andar uno con eso en la calle si se va a ir al No andas hospital. con eso en la calle, lo llevas como extra, digamos, fuera de ropa de calle. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? La banda. ¿Eh? La banda. Mandí. Delantal. El gorro. Oh, los zapatitos. Las botas de Gorro o copia, ¿verdad? las botas de ducharse también. Las botas. Wow. ¿Qué van a hacer? Las botas desechables. ¿Qué van a hacer? Gracias, que los zapatos no pueden llevar. Bien. ¿Qué más? Alcohol. ¿Alcohol qué? ¿Alcohol en qué? ¿Sí? ¿Qué más? Debe ser caramelito, por el amor de Dios, me ando desmayando y quiero ayudar ahí. Por favor, otras ideas que se han caído, sáquenla. Tiene ese caramelito, sí. En mis épocas habían los caramelos de anís que se llamaban media hora. Todos los residentes y que teníamos eso. Cuando venían los estudiantes, se han caído, media hora. ¿Qué más? Deben asistir con el pelo recogido. Bien. Medidas higiénicas personales, ¿sí? Las uñas cortas entraría en esas medidas personales, ¿no ve? Camila se me quiere mostrar. Está cortada sin nada. Solo está pintada. Ustedes. Nada. No llegan a la puerta. Para pasar chipapa, como digo. Sí, estarían viendo de él. Bien, pero vamos todavía. Quiero mostrarles un poquito qué es lo interesante y qué es lo que tienen que conocer. ¿Qué más? ¿Qué más te hace falta tener aquí? Zapatos cerrados. El zapato. Es ideal un zapato acorde. No solamente que está parado mucho rato, sino que es importante evitar riesgos que puedan contaminar. O usted sí
no vayas a sangrar de las botas, no creo que rebote sangre básicamente en el pie, ¿verdad? No es bueno. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más van a estar? Nada más. Bien. Sí, los aros son fundamentales porque el aro no es cuestión de que vos lleves algo, sino que te saques de resultado. Hay ciertos materiales como el oro, por ejemplo, hay ejemplos muy específicos, como los estafilococcus, que se prenden o se van en el lugar, pero de acuerdo a la sala donde hayas estado. Si hay un germen que está colonizado por estafilococcus, es posible que con la examinación de los aros se pueda ir. Sí. ¿Qué más? Y lo bueno de todo esto es que todas estas cosas, ustedes que tienen clases, tienen que salir corriendo, agarran, hacen un móvil, la tienen a su cuchilla y salen pegando, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, independientemente de lo que lleven, lo importante es que entiendan y sepamos cómo nos tenemos que colocar, no solamente colocar, sino sacar, porque en la contaminación cruzada o directa está en la forma en la que nosotros nos sacamos estos equipos, que son barreras físicas. Entonces, cada cosa que entre en contacto o decidan llevar, tiene que estar en bolsas tipo cierre hermético para que separen de lo que sería la contaminación hacia ustedes. En la misma mochila, a la tarde traen sus libros o ese pijama, porque yo digo, mis alumnos de la Católica traen su pijama hasta planchadito, ¿verdad? Entran con el pijama que estaban comiendo empanadas en la galera, ¿ven? Pero no lo han hecho un móvil, lo metido así, al día siguiente están limpios, yo no sé, doctor, impecable, ¿ven? Y yo tengo ahí con mis pacientes, estamos contaminando todo, ¿verdad? Los ojos, chicos, protéjanse los ojos. Todas estas situaciones vamos a entenderlas y vamos a conocer en este tiempo. ¿Sí? Pero para que vean el ejercicio que hay muchas cosas que tenemos que ordenarnos. Normal. Se siente normal. En las infecciones, ¿qué es una infección? ¿Qué? Sus palabras. ¿Cuándo qué? Un patrón. No fue una enfermedad. Ya. Nada más. Quizá estamos yendo al reino de los patronos que se han hospital, ¿verdad? Por eso, en el hospital hay infecciones. ¿Cómo se llama? ¿Eh? No. Se llaman infecciones hospitalarias o nosocomiales. Dentro de nuestro hospitalario, los genes han tenido que cambiar para transformarse y generar. Pero va a depender de qué? Del lugar al que estemos accediendo y el contacto específico que tengamos con diferentes pacientes. ¿Sí? Entonces, eso iremos viendo a medida que van. Después, somos un vector posible de transmisión de infecciones. Ustedes que llegan con el moño ese de su pijama y su mamá los está esperando porque es su primer día de hospital, están felices, mami, se la abrazan, ¿verdad? No se han dado cuenta que, por ejemplo, han ido a ver la cirugía del módulo, o sea, todo lleno de caca y poder húmedo, y su pobre mamá tiene que poner a lavar ropa con la ropa de su hermano, su pijama. No es así. Entonces, todas esas situaciones son las que tenemos que ver y prever, porque nosotros nos vamos a convertir en lleva y trae infecciones hacia quién, hacia nuestra familia. Entonces, si ustedes no aprenden a cuidarse, ¿qué vamos a hacer? Uno, se van a dañar ustedes, y nos van a dañar a los sectores de tres, y bueno, mañana, donde nosotros aquí vamos, nos van a meter sus bichos. ¿Sí?
que es muy importante. Protección ocular, fundamental. Aprendan a cuidarse los ojos. Es muy importante que no hacemos. Tengo lentes. Sí, si usted que ha visto algo, ha estado delante de un tuberculoso con la persona que ha estado tosiendo, lo que hace es lo dije, pues, ¿no es cierto? Entonces, son situaciones que vamos a ver. Bien, la historia de la sepsia ya la conocen, han visto la historia de la medicina, pero bueno, gracias a visto que ha notado cambios a través del lavado de manos, es que se ha llegado a esto. Aquí viene lo que estábamos hablando, la importancia de la bioseguridad en medicina. En medicina, para nosotros es muy importante la bioseguridad, porque tenemos que aprender a cuidarnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Fíjense la definición. El conjunto de principios fundamental, normas, protocolos y tecnologías diseñadas para prevenir, gestionar y reducir los riesgos a la salud humana, en este caso, animal y vegetal, así como para el medio ambiente. Lo que comentaba ahí, el gran problema que ha habido en la pandemia es que ha habido, por ejemplo, sustancias que se han utilizado mal y eso ha dañado muchísimo el medio ambiente. Ustedes ni existirían cuando ha sido la época del cólera, ¿sí? Se han generado medidas sin saber, en la desesperación. Entonces en Tarija, por ejemplo, a las 12 del mediodía, los bomberos o la policía ya sonaron su sirena y todos agarrábamos sus baños y tirábamos un litro de lavandina. Ese litro de lavandina supuestamente no tiene nada que ver con el cólera. A través de las cañerías evitaba la contaminación de personas que tenían cólera supuestamente, entraban a defecar y contaminaban el ambiente. ¿Qué ha sucedido con eso? Se ha generado que han matado a la flora específica que está en las lagunas de oxidación de Tarija. Entonces los desechos no se podían procesar a través de ciertas bacterias. Imagínense la desinformación que existió en el momento ante la desesperación. Lo mismo pasaba en el COVID, hay miles de ejemplos relacionados con el COVID. Por eso es muy importante buscar ese equilibrio, ¿sí? El objetivo principal de la bioseguridad es evitar la exposición accidental o la liberación de agentes biológicos, infecciosos tóxicos o patógenos que dañen directamente a los participantes o a los que están en relación con esto. Por eso las medidas son fundamentales de conocer y de aplicar, ¿sí? En el contexto actual, como les había dicho, las infecciones hospitalarias son muy grandes, no hay una posibilidad de frenarlas porque hay factores muy específicos dentro de las medidas mínimas que no se cumplen y eso garantiza que las infecciones se perpetúen. Imagínense, está entre el 5 y el 10% de los pacientes hospitalizados, que es altísimo. Eso genera un gran impacto económico. Se gasta más en antibióticos que en la prevención. Es grandísimo el gasto que se tiene en todo esto, porque las personas quedan hospitalizadas más días de lo normal. El día hospital es día muy caro. ¿Cuánto creen que cuesta un día en el hospital? En San Juan de Dios, no es de los pagares, ¿cuánto creen que cuesta un día en el hospital? En una internación simple, una persona que es operada de apéndice, que tenía que consultar al segundo día, iba al día 7, y en vez de estar 3 días, que es lo normal, esa persona tiene que estar 7 a 10 días, sin necesidad de alimentación específica, sin necesidad de nutrición específica, medidas en una sala común con tratamiento antibiótico. ¿Cuánto creen que esté un día en el hospital? ¿Cuánto cuesta un hotel en Madrid? Bueno, No exactamente aquí en Tarija, pero cuando a mi abuela la hospitalizaron para lo que es acá es una fase
cistectomía, ya sabemos terminología clínica, por favor. No me haga quedar mal. Bueno, la cosa es que como tardamos mucho en lo que sería el gasto, la llevamos a un hospital particular y se cobraba por lo básico, sería medicamentos, todo eso, preoperatorios también, post, 600 bolivianos por día. 600 bolivianos por día. Por 10 días, 6.000. Y no se está tomando en cuenta la universidad de No está tomando en cuenta los procedimientos. En el hospital es un poquito más caro porque lo que encarece es el personal. En el hospital está alrededor de 1.000 bolivianos por día de intervención simple. Doctor, por ese caso no sería más caro los medicamentos. El año pasado fuimos a ayudar a un paciente que se pone que tenía una reinfección por, creo que algo así, y como esto pagaba, pues ya le faltaban casi medicamentos y sinceramente era lo más caro. Por eso es que les decía la internación común. Entonces, vamos a hablar de lo que nos empieza a corresponder la asepsia y antisepsia, ¿sí? Esos términos que los han debido. ¿Tiene luz atrás? Sí. Bien. Sí, como yo que estaba ahí. Entonces, la asepsia y la antisepsia habitualmente entendemos, pero no sabemos el fondo de su definición. Pero se tiene que usar y se tiene que superponer para poder entender tanto su finalidad y su aplicación clínica. ¿Sí? La asepsia y la antisepsia son pilares fundamentales para lo que es la infección, ¿sí? Sobre todo la infección quirúrgica, vamos a decir que quirúrgica, muy importante. Desde el punto de vista clínico, uno tiene que entender que la asepsia y la antisepsia son medidas que vamos a tomar para reducir la carga microbiana a ese paciente. Desde el punto de vista quirúrgico, que es lo que nos corresponde, la asepsia y la antisepsia van a ser las medidas que vamos a tomar para reducir la cantidad de gérmenes que tiene ese paciente y también para garantizar que el sitio que vamos a operar tenga la menor concentración de gérmenes, así como también todo lo que está relacionado con el instrumental y todos los materiales que tengamos que utilizar sean estériles para garantizar el menor riesgo de infección en nuestro paciente. Y ahora vamos a empezar a desglosar estos conceptos generales. Por eso la antisepsia, la asepsia es prevenir la llegada de microorganismos en un área que vamos a llamar estéril, mediante barreras, los guantes y los campos quirúrgicos. Y la antisepsia vamos a reducir o eliminar los gérmenes de los tejidos a través de agentes químicos. ¿Sí? O sea, lo uno son las medidas que vamos a cubrir y lo otro es cómo vamos a desinfectar no solamente al paciente, sino también el ambiente. ¿Sí? Por eso, las definiciones principales son asepsia, conjunto de procedimientos destinados a prevenir la contaminación por microorganismos mediante la eliminación total de estos. Y los procedimientos significan diferentes técnicas, las cuales tenemos que apoyarnos para generar esta asepsia. ¿Sí? ¿Cómo? Preparando los campos quirúrgicos, los campos operatorios, la manipulación del instrumental que tiene que estar estéril y las técnicas de las barreras físicas con las cuales nosotros vamos a estar en contacto con ese paciente. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la asepsia? Crear y mantener un ambiente completamente libre de microorganismos que sean viables. No se olviden que nosotros tenemos microorganismos que son propios de nuestra piel, que se llaman saprófilos, ¿verdad? Como tenemos microorganismos que son propios de nuestra flora intestinal, están dentro. Entonces nosotros tenemos que no matarlos, sino buscar la concentración mínima de estos microorganismos en la piel para que cuando salgan de la piel e ingresen a otro lugar no sean lo suficientemente contaminantes o dañinos, digamos así. La antisepsia es el uso ya no de procedimientos
químicas sobre los tejidos vivos para destruir o inhibir el crecimiento de los microorganismos patógenos. ¿Sí? Entonces yo tengo que llevar al límite inferior a la destrucción, no digamos total, porque no existe, de esos microorganismos que me van a perjudicar. Entonces, como la aplicación sobre la piel del paciente, las diferentes técnicas de lavado quirúrgico de manos y la desinfección de mucosas si necesitamos realizar procedimientos a través de tracto respiratorio, tracto digestivo urinario. ¿Cuál es el objetivo de la antisepsia? Reducir la carga microbiana a niveles seguros sin dañar los tejidos vivos. Nada me serviría a mí quemar básicamente al paciente, porque igual yo voy a generar un daño y voy a favorecer más la infección de ese paciente. Para esto tenemos que utilizar una combinación, utilizar las sustancias que se conocen como antiséptico o antisépticos. Son sustancias químicas que se utilizan para inhibir o destruir los microorganismos de la piel o tejidos vivos, ¿sí? Pero el antiséptico no elimina todas las formas gérmenes, las formas más difíciles de matar o combatir son los hongos o las esporas, ¿sí? Para eso, en estas medidas, nos tenemos que basar en la esterilización, donde ahí sí, a través de medios físicos o medios químicos, vamos a conseguir la destrucción de la flora, ¿sí? Incluida los hongos. La desinfección apoya a todo esto, es cuando reducimos los microorganismos patógenos a niveles inferiores, pero no en el paciente, no en los procedimientos, sino en el ambiente en el cual nos vamos a desenvolver. Entonces, si aplicamos todos estos conceptos y definiciones, vamos a armar un quirófano en esta hora. ¿Sí? Imaginemos que cerramos las ventanas, que hemos cumplido las medidas específicas de diseño del quirófano. ¿Sí? Que no es nuestro caso. Charlamos con la gente de arquitectura y nos hacen un quirófano. Sáquense esa idea. ¿Qué nos interesa a nosotros? Cumplir con la asepsia, la antisepsia, ¿sí? Tener antisépticos, tener capacidad de esterilizar nuestro material y tener agentes desinfectantes que nos permitan que este espacio que vamos a llamar quirófano funcione y haya menos riesgo para los pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿qué hacen cuando se trasladan a una casa? Con las camas, velador, su luz, bla, bla, bla. Primero, antes de esto, ¿qué hacen? Limpiar. Entonces, vamos a condicionar inicialmente con la limpieza. ¿A través de qué? De la desinfección. Vamos a utilizar diferentes productos que nos van a permitir que este piso esté limpio, que las paredes, que lo que tengamos esté limpio. Y por eso utilizamos desinfectantes. Vamos a ver. Lo segundo, hemos puesto nuestra camilla. Vamos a traer un paciente. ¿Qué medidas vamos a utilizar inicialmente en ese paciente? La asepsia y posteriormente la antisepsia. ¿Sí? Y de ahí vamos a combinar y superponer situaciones. ¿Estamos? Y es así que nuestro paciente va a poder recibir u operarse y ahí utilizaremos después medidas complementarias como los antibióticos, etc. Esa es la forma en la cual vamos a empezar a trabajar con todos estos conceptos. ¿Sí? Por eso, la asepsia y la antisepsia en la práctica, ya no en la teoría, en la práctica quirúrgica son fundamentales. Son los pilares para prevenir infecciones. ¿Cómo? La asepsia va a ser el empleo del material que es estéril, es decir, que no posee ningún tipo de microorganismo, ¿sí? Y su protección contra la contaminación. ¿Quién es el principal contaminante de este material? El que lo manipula. Si a mí me encuentra el mejor material estéril, la mejor prótesis para un paciente, si yo al manipularlo lo contamino, ¿qué estoy haciendo? Mal, ¿verdad?
conseguir la esterilización. Es muy difícil que un líquido biológicamente apto consiga la esterilización. ¿Qué estaría haciendo si esteriliza? Estaría destruyendo el tejido vivo del paciente. ¿Sí? Entonces, más bien va a generar un proceso de desinfección. Lo que hacíamos en las paredes, vamos a hacerlo en el paciente. ¿Estamos? Y ¿qué va a pasar? Va a eliminar los microorganismos de la piel del tejido que vamos a intervenir a través de agentes químicos como el alcohol, la clorexidina, la almidón que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ambos van a garantizar que los procedimientos invasivos tengan un riesgo menor de posibilidad de infección. ¿Sí? Y para cerrar, dar un poco más de medidas, la asepsia va a buscar la ausencia total de gérmenes. ¿Sí? Acuérdense, asepsia propiamente dicha no saca todos los gérmenes, porque la asepsia necesita instrumental que esté completamente esterilizado, que eso es lo que vendrá en contacto con el paciente, y ahí no hay ausencia, o sea, ahí no hay gérmenes, incluso esporas, ¿verdad? Entonces, la asepsia va a buscar la ausencia de los microorganismos a través de qué? Dando al que va a trabajar instrumentos y un campo quirúrgico libre de estos gérmenes, como a través del lavado de manos, a través de la esterilización, a través del uso de barreras físicas que van a estar representadas por los guantes, el gorro, el barbijo, etc. ¿Sí? Y cerrando con un campo estéril. ¿Para qué? Para evitar que los gérmenes lleguen a un área, entonces esta área de trabajo, hablando de cualquier tipo de cirugía. ¿Está entendido? Y la antisepsia, ¿qué va a pasar? Se va a aplicar sobre la piel, mucosas o las heridas para reducir la carga microbiana. A través de que las sustancias o los agentes químicos que hemos dicho que se llaman antisépticos, ¿sí? A través de una técnica de aplicación, porque no es echar un título, un balazo y se acabó, todo tiene una técnica para el procedimiento, y vamos a garantizar que esa zona esté libre de estos gérmenes y con la finalidad de la preparación prequirúrgica del paciente, la desinfección de la zona, destruyendo los gérmenes de ese tejido vivo. La aplicación de ambas va a garantizar que nuestro sitio quirúrgico se reduzca en infección. ¿Sí? No sé que ustedes no son tramposos que han llegado tarde apenas de su práctica, ¿cierto? ¿Quién no está en práctica? ¿Quién no está en práctica? ¿Todos? ¿Vos no? ¿Todos? Nunca más. Les voy a dar 2 puntos. Si me contestan, obviamente, de su examen práctico, no, su examen teórico mejor, para que sea bonito. ¿Sí? Si me contestan, bien, se ganan. ¿Quién es primero? La asepsia y la antisepsia, y por qué. Si me dan un ejemplo, hasta 3 puntos, si hacen una secuencia. Si el cirujano hace esto, va a poder llegar. Piensen, no se anticipen, piensen, analicen. No es fácil la pregunta, es más de pensamiento. Con 3 puntos hasta saltan en la mesa, ¿verdad? Muy bien, sí, dígame por favor. Tiene 2 minutos, que ya es tiempo. ¿Por qué? Porque la asepsia trata más de destruir o eliminar los gérmenes o microorganismos vivos y el tejido vivo. Con la técnica, con el uso de antisépticos, el segundo vendría es como desinfectar
Yo siempre les digo, hacer que sea todo menos el color verde. Bien. Estaba dando estrés y asepsia. O sea, usted dice que va a ser lo primero. Sí. Y después yo observé, o sea, ya todos los cirujanos, todos estaban cambiados, listos. Y después lo que empezaron a hacer fue la anestesia con el paciente. Que fue con, si no me equivoco, y después. Esa mamá, los campos, Primero la desinfectábamos, después la empezaba a marcar las sesiones. entonces esa es la anestesia. La anestesia es la desinfección del paciente. Por eso, usted. Y después se colocaban los campos y ya todo el sistema ya estaba. Hacer el primero. ¿Cómo? Claro, o sea, no me voy a la teoría, me voy a la práctica. Más o menos se estaba encarando ahí. Yo tengo que caminar con dos personas. ¿Sí? Uno alto y uno más chiquitito. Tengo que entrar a diferentes lugares donde el alto me beneficia y en otros donde el pequeño me va a beneficiar. Para pasar ciertos exámenes. ¿Cómo hago eso? Por 2 puntos de su examen. Porque si me dicen, claro, que la ciencia es una medida, bla, 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 bla. ¿Qué tendría que hacer yo para que esas medidas sean efectivas de cierta forma? Lo sabemos. Hagamos los amiguitos, hagamos las tomadas, las recetas que sean tus tomadas. ¿Cómo? Y superpones la receta. Tiene que complementarse también. Para que entendamos que esta es una situación, no va a decir, esto es así, esto es así, esto es así. No, hay que superponer todas las medidas, porque en todo momento tenemos que hacer, como les he dicho, combinación. No, doctor, era lo que le tenía una pregunta. ¿La antisepsia sí o sí es el paciente en una herida o nosotros podemos realizar la antisepsia? O sea, nosotros como cirujano, digamos, desinfectar, por ejemplo, es un tejido, en todo caso nos desinfectaríamos nosotros la mano. En todo caso, en mis razonamientos, si la antisepsia sería así, primero tendríamos que realizar nosotros la antisepsia. Y luego todo el instrumental. En la asepsia. Planteo también debe estar empezando por la cosa. Si lo piensa mejor, tiene que acomodar la cabeza para llegar a la cosa. Bueno, Equivóquense, no necesariamente. ¿Qué va a pasar? yo creo que es 2 veces antisepsia, 1 vez asepsia, por asepsia en medio, porque si ya tenemos como tal un quirófano limpio, tampoco podemos meter un paciente sucio porque estamos yendo a la que sea contaminar y la limpio. Por lo tanto, se debería Pero realmente preparar un paciente sucio antes se tenía que lavar el micrófono con los desinfectantes. Ajá. Y también se tendría que dar una preparación al paciente para luego, una vez esté dentro del quirófano, se realice lo que es la antisepsia otra vez, pero se ve más en el punto exacto donde se va a llegar a realizar la cirugía. Y esto, claro, variaría dependiendo del paciente. De sacar la mirada. Pero eso, los clínicos que van todo en el quirófano está esterilizado. Solamente está Que me diga esto que dicen. Tenemos luz ultravioleta, tenemos aquí, acá, esta mala, son 2 puntos.
Últimos 30 segundos para ganarse los segundos. Piensa, piensa. Primero tengo que empezar y vestir y entrar adecuadamente el quirófano. ¿Eso qué es? ¿Asepsia o antisepsia? Las normas de asepsia. Segundo, ya tengo la cirugía, tengo el paciente, tengo el quirófano, tengo las condiciones, tengo el equipo, el instrumental estéril, etc. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Verdad? Son barreras. ¿Qué es eso? ¿Asepsia o antisepsia? Asepsia. ¿Por qué no es antisepsia? No estamos usando un medio químico, un medio físico, ¿verdad? Si me lavo las manos, la primera barrera de contacto, las manos tienen que prepararse. ¿Para qué? Para utilizar un antiséptico, se recomienda para lavarme las manos. Si no hay antiséptico, puedo usar un jabón común y necesitaré una complementación de algo que mate los bicharracos de mis manos, ¿verdad? ¿Sí? Combinación. Paso a quirófano. Las manos, como corresponden, con las técnicas y procedimientos que ameritan la situación. Complementaré mis barreras de esterilidad. Baja. De acuerdo a los tipos de seguridad, no se ponen las escapadas, los gorros y guantes. Ahí he completado mi primera parte de qué? De asepsia. Lo segundo, antiséptica. Solución antiséptica con una técnica de pintado que vamos a aprender para delimitar el campo quirúrgico y poder cerrar el lugar. ¿Sí? Poner las telas correspondientes y ahí poder operar. Así que el instrumental estéril que me va a garantizar nuevamente el antisepsia. Si no hago ese ordenamiento, por más buena o malo que tenga las cosas, no hace nada. Esa es la comunicación. Claro, todo. Gracias, nos vemos.